Una alegría, una honra también estar aquí. Agradezco a las compañeras, a Andre, que hicieron posible esta conversación, este conversatorio, esta troca. La idea es, ¿no?, un diálogo ahí, y veo que tienen una riqueza grande, ¿no?, disciplinar, o sea, varias disciplinas confluyendo para la formación de las trabajadoras sociales, trabajadores sociales. Yo creo que eso es bueno, creo que eso es una potencialidad muy buena, y también es un desafío, ¿no?, porque tiene que sintetizarse, ¿no?, eso en términos de una formación. Espero que este espacio pueda servir para ayudar un poco a ese proceso de pensar la formación aquí, en la universidad de ustedes, con la historia que tienen, en esta coyuntura, con los problemas y los desafíos que deben tener como universidad, como facultad, como todos tenemos, ¿no? Entonces, interesante estar aquí, ¿no? Una honra. Y decía el profesor, ¿no?, que podría estar paseando y conociendo la cultura, pero esto es, ¿no?, conocer la cultura es fundamental, ¿no? Ver ahí los colegas de otras áreas, cómo estudian, cómo se forman, qué debaten, cuáles son las preocupaciones teóricas en este momento, ¿no?, esa cuestión de la formación. Así que nada, muy contento de estar aquí. Voy a hablar un poco del trabajo social, entonces, para ver cómo ustedes lo vienen pensando, ¿no?, y trabajando, especialmente aquellos que vienen de otras áreas, ¿no?, y están dando. Bueno, decirles, como ustedes saben, que la nuestra es una profesión que nace con una impronta eminentemente interventiva, o, si quisiéramos decir, un sesgo empirista, ¿no? Nuestro ingreso como área disciplinar a la academia, al campo de las ciencias sociales, es relativamente reciente, data de la década de 60. Hasta entonces el trabajo social era visto como una actividad que no requería gran formación, una actividad, digamos, subalterna teóricamente de otras, que ustedes las mencionaron. En algunos lugares el derecho, en otros lugares la medicina, en otros lugares la sociología, en otros lugares la psicología. El trabajo social por muchas décadas fue una disciplina subsidiaria de otras, ¿no? Por tanto, se consideraba que no era interesante ni necesario una inversión de tiempo en una formación teórica, mucho menos en la investigación. Para nosotros esa herencia es muy pesada, porque inclusive hasta hoy, en el ámbito de las ciencias humanas y sociales, nosotros tenemos que estar todo el tiempo mostrando que no somos eso, que ya fuimos, ¿no?, y que hoy nuestra realidad disciplinar es otra, y que estamos a la altura de investigación y de teorización de cualquier disciplina de las ciencias sociales en América Latina. O sea, que podemos establecer interlocuciones, debates, propuestas colectivas con cualquier disciplina, hasta inclusive aquellas que tienen más tradición teórica, como podría ser la ciencia política. Entonces, en muchos lugares eso ya está más desarrollado, este trabajo de insertar el trabajo social en la academia, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, además de revistas especializadas en todos los países y varias, tenemos nuestros seminarios, tenemos nuestros congresos latinoamericanos y mundiales. Acaba de hacerse el Mundial en Panamá, inicio del mes de abril, con participación de trabajadoras, trabajadores sociales, investigadoras en trabajo social de todo el mundo, una diversidad gigantesca en todas las regiones del mundo. Tenemos programas de posgrado a nivel maestría, doctorado,
en muchos países de América Latina. Brasil tal vez sea el principal, que están al frente de eso ahí. Por lo tanto, eso nos ha dado también un acervo teórico y metodológico como disciplina, ¿no? Son prácticamente 40 años de posgrado. Y eso significa disertaciones de maestría, eso significa tesis de doctorado, de postdoctorado, intercambios internacionales, especialmente en América Latina, ¿no? Entonces, es una disciplina que nace con esa impronta interventiva, subalterna teóricamente, pero que hace un proceso de crecimiento, especialmente a partir de la década de 60, lo que nosotros conocemos en nuestra historia profesional como el movimiento latinoamericano de la reconceptualización, que es justamente cambiar, ¿no? Cambia la visión del trabajo social y se abre como una divisora de aguas con la reconceptualización. Entonces, el periodo anterior nosotros lo llamamos de lo que sería el trabajo social tradicional en América Latina. Voy a hablar un poquito ahora de eso. Y post-reconceptualización y hasta ahora es un periodo donde intentamos construir un proyecto profesional a nivel latinoamericano crítico. ¿Crítico en qué sentido? Crítico en el sentido de un proyecto profesional autóctono, o sea, que parta de nuestras realidades, que se teorice a partir de nuestras realidades latinoamericanas, ¿no? Entonces, a partir de ahí comienza a pensarse un trabajo social latinoamericano y coincide con este movimiento de ingreso del trabajo social a las universidades. Hasta el momento, década de 60, nosotros nos formábamos en dos tipos de instituciones no universitarias. Aquellas instituciones vinculadas a la Iglesia Católica, institutos, universidades católicas, ¿no? Grupos de la Acción Católica y algunas instituciones vinculadas a pensadores humanistas o grandes filántropos que actuaron y crearon escuelas en varios países de América Latina, ¿no? Entonces, lo nuestro no era una cuestión de investigación o de universidad o de academia. Y una formación muy llana, muy rasa, ¿no? Muy precaria. Y una intervención muy instrumental, muy inmediatista, muy poco reflexiva, muy puntual. Entonces se crea ese movimiento en la década de 60 a partir de un clima sociopolítico en América Latina, donde toda la intelectualidad latinoamericana se ve provocada con los procesos de luchas populares en Cuba, en varios países, especialmente en Cuba, ¿no? Y la nuestra, que era una profesión poco teórica, pero muy vinculada a los movimientos sociales, por nuestro propio trabajo, va a recibir toda esa influencia, toda esa efervescencia crítica y la va a digerir en articulación latinoamericana en lo que estamos llamando la formación, la construcción de un proyecto profesional para el trabajo social latinoamericano y en ese sentido crítico. ¿Por qué crítico? Porque hasta el momento, y hay un poco el título que le poníamos con André a esta charla, era algo así, ¿no? 100 años del trabajo social en América Latina, porque el año que viene se cumple 100 años de la fundación de la primera escuela católica en Chile, ¿no? Entonces el año que viene será nuestro Congreso Latinoamericano en Chile, un poco en este marco de los 100 años, y para hacer una gran evaluación, un gran balance
de estos 100 años y dejar pautados los principales desafíos que nosotros vemos para el futuro próximo, ¿no? Pero bueno, que en esos 100 años, digamos, ¿qué podemos observar, especialmente para quien no es del trabajo social, ¿no? Le puede llegar a interesar, me parece. Yo diría 3 grandes momentos, 3 grandes periodos del trabajo social latinoamericano en estos 100 años. Un primero, que va desde la fundación, desde la creación de nuestro espacio profesional, que nosotros lo entendemos hoy como no una profesión autocreada, no una profesión que surge por la voluntad de sus agentes solamente, ¿no? Que por muchos años estudiamos eso, ¿no? El trabajo social es la modernización técnica de las formas tradicionales de ayuda social. Caridad, especialmente en América Latina, vinculada a la Iglesia Católica, a la acción católica, y filantropía. Entonces, seríamos la modernización. Nosotros decimos, no somos eso. Nosotros somos una profesión que es creada en un determinado contexto histórico de la sociedad capitalista mundial, que tiene que ver con el pasaje del capitalismo competitivo, ¿no? Liberal clásico, para el capitalismo monopolista, keynesiano, desarrollista en América Latina, tiene que ver con ese pasaje, con ese cambio de la estructura de reproducción de la sociedad, y ese cambio, o sea, la hegemonía de las políticas keynesianas abrirá el espacio dentro de la división social y técnica del trabajo para una profesión como la nuestra. Entonces, lo anecdótico, ¿no? La apariencia es la modernización de las formas tradicionales de ayuda, porque los primeros profesionales, las pioneras, fueron reclutadas de la acción católica o del higienismo positivista, en menor medida. En la mayoría de nuestros países, las primeras profesionales, se formaron en la acción católica y fueron contratadas por el Estado para aplicar políticas. Entonces parece que la acción católica se moderniza y se torna trabajo social. Pero en realidad el proceso es más profundo. Se abre en la sociedad la necesidad de una disciplina, de una profesión que implemente políticas sociales. El keynesianismo va a establecer esa reforma del propio capitalismo, para salir de su crisis inclusive, que será la intervención del Estado en la cuestión social. Más allá de la represión, que ya lo hacía. La intervención del Estado en los conflictos sociales, en las manifestaciones críticas producto de las desigualdades sociales, o sea, la cuestión social, la intervención del Estado, la respuesta del Estado, la atención del Estado de esas demandas, no solo a través de la represión, no apenas a través de la represión, más a través del pacto social, derechos de ciudadanía, instituciones sociales, políticas sociales. Una vez que se crean ese conjunto de dispositivos, se abre en la división internacional y social del trabajo el espacio, la necesidad de una profesión como la nuestra, con esas atribuciones, implementar políticas sociales. Por lo tanto, nuestra vinculación con las formas tradicionales de ayuda es un accidente histórico, no es una definición. ¿Me explico? Y esa es una primera gran ruptura a la hora de pensar el trabajo social, porque en general es considerado una forma moderna de ayuda social. Y no tenemos nada que ver con eso. Nosotros implementamos políticas sociales que tienen que ver con derechos de ciudadanía, conquistados por los movimientos de la sociedad civil en sus procesos de reivindicación y de lucha por mejores condiciones de vida.
simplemente eso. Somos una profesión creada para implementar políticas sociales en un contexto del capitalismo donde el propio capitalismo proponía como modalidad de resolver las contradicciones de clase el pacto social. Por tanto, instituciones sociales, políticas sociales y profesionales capacitadas para implementar esas políticas. Esa es nuestra raíz. Que haya sido la Acción Católica, que haya sido... es mero accidente en el sentido de que son las condiciones particulares que estaban colocadas en el momento, pero no es la voluntad de las damas de caridad de la Acción Católica la que crea nuestra profesión. ¿Me explico? Y durante muchos años el trabajo social se estudiaba de esa manera, ¿no? Y hoy no, hoy es una profesión y un campo disciplinar dentro de las ciencias sociales. Así como la mayoría, diría, de las áreas de conocimiento que ustedes mencionaron en el área de las ciencias sociales. Bueno, en ese 100 años, entonces, ¿qué vemos? ¿Cómo analizamos ese periodo? Nosotros vemos que en el inicio, en la fundación del trabajo social, hay una primera gran influencia internacional sobre la fundación de nuestra profesión, que está marcada por un movimiento global que la Iglesia Católica reformada realiza, que es ese que yo estaba justamente mencionando, ¿no? El surgimiento, no sé si alguien estudia religión aquí, sería muy interesante, si no vamos a tener que estudiar un poquito, tú también tal vez, ¿no? La antropología tal vez, no sé, pero finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, la Iglesia Católica, que viene perdiendo terreno, especialmente en las camadas populares, contra las perspectivas sindicalistas, de politización, de organización del movimiento operario, ¿no? Realiza una reforma, que es la reforma social, la llamada, ¿no? Reforma social de la Iglesia, y va construyendo una doctrina a partir de varios documentos y declaraciones, que es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que es una doctrina donde se humanizan muchos aspectos y visiones y se modernizan, yo diría, de la Iglesia Católica. Me parece que la principal cuestión ahí es justamente la movilización que la Iglesia propone con esta reforma, que es una reforma progresista, progresiva, la movilización de los fieles para las tareas de apostolado social en las comunidades, que eso antes era vetado, porque la palabra divina solo podía ser reproducida por los representantes oficiales de la Iglesia. No podías, era blasfemia nosotros reproducir la palabra de Dios, ¿no? Bueno, esa reforma, que es una reforma progresista, va a introducir ese cambio e inclusive para ganar terreno, nuevamente recuperar terreno, va a formar grupos de acción católica con especialmente mujeres que participan de ese movimiento. Entonces se fundan en casi todos los países de América Latina, donde sabemos hay una presencia de esa institución muy fuerte desde el inicio de la invasión, ¿no? La Iglesia Católica tuvo un papel fundamental en la masacre de los pueblos originarios de América Latina y de África, porque fue la que legitimó básicamente el exterminio, el racismo, la esclavitud, todo. Bueno, en ese momento que estoy hablando, la Iglesia produce un conjunto de reformas progresistas que va a intentar despegarse de eso y tener un contacto más horizontal con las comunidades. Bueno, y eso trae una primera influencia y por eso nuestro servicio social latinoamericano queda muy pegado a la cuestión de la Iglesia Católica, especialmente en ese momento de fundación, porque todas
las primeras escuelas en la mayoría de nuestros países se funda a partir de estos grupos movilizados por la Iglesia Católica y tienen como base de formación ideológica y técnica la doctrina social de la Iglesia. En algunos países, muy pocos, que yo conozco y puedo hablar, Uruguay, Argentina, y no me animo a nombrar otro porque no conozco, la perspectiva hegemónica en ese primer momento no es la católica. En el conjunto es de América Latina, pero en Argentina y Uruguay no. La perspectiva hegemónica ya en la fundación de las primeras escuelas es el higienismo positivista. Entonces son experiencias más vinculadas a la medicina, al derecho, al higienismo, ¿no? La cuestión de organizar la sociedad racionalmente y ya no trascendentalmente, ¿no? Con principios, claro, nada de forma absoluta, es la hegemonía, ¿no? Es como las tendencias dominantes. Es claro que también había grupos católicos y también grupos feministas inclusive y socialistas, pero no eran expresivos, ¿no? Lo que era expresivo fue esto, la principal tendencia de la Iglesia Católica a través de la doctrina social de la Iglesia, que nos deja esa herencia pesada, y el higienismo en menor medida, que también nos deja una herencia, pero en términos no tanto de religiosidad, sino de ajustar, ¿no? De ajustamiento, de encuadramiento de los individuos a la sociedad, ¿no? La Iglesia Católica decía, bueno, no, la tarea del trabajador, la trabajadora social, es moralizar al usuario, porque él está en un estado moral fragilizado, por lo tanto sus costumbres, sus actuaciones no le permiten. Entonces, bueno, la Iglesia tenía esa misión y trasladaba para el trabajo social esa misión de apostolado, ¿no? Y de moralización, aconsejarlo, considerando que el problema era individual. El individuo era frágil, digamos así, moralmente. El positivismo no lo va a tratar de esa manera, en un sentido trascendental, pero sí va a también caer en la misma cuestión, en el sentido de ajustar ese individuo a la sociedad, ¿no? Entonces los higienistas, las higienistas tenían como misión esa. Bueno, higienizar, ¿no? Limpiar, lavar, integrarlo. De la misma manera, el problema era del individuo que no se ajustaba. Tenía dificultades para ajustarse. Entonces todo un trabajo montado en función de crear dispositivos y todo más para ajustar ese individuo a la dinámica de una sociedad capitalista que en América Latina estaba conformándose, ¿no? Con las primeras ondas de industrialización, después la segunda industrialización, ¿no? Bueno, eso va hasta la década de 60, yo diría, ¿no? Esa hegemonía de la Iglesia Católica, en menor medida de corrientes higienistas. ¿Qué va a ocurrir en la década de 60? Por el contexto también global de posguerra y por el contexto latinoamericano en la posguerra, ¿no? Del mundo bipolar y América Latina como patio trasero de una de las grandes superpotencias, ¿no? El mundo bipolar. ¿Qué sucede ahí? Hay una nueva hegemonía, también de afuera para adentro, que ya no es de la Iglesia Católica y de su reforma y su doctrina social, sino ya es más de la sociología norteamericana, con el neopositivismo, las perspectivas estructural funcionalistas, que tienen también esta perspectiva de encuadramiento, de ajuste, pero de una forma más sofisticada, con la teoría sistémica. O sea, ya se reconoce que hay una totalidad, que hay un sistema, aunque también se plantea que el individuo debe ajustarse, ¿no? Y nuestro trabajo más aprimorado técnicamente es trabajar en esa inserción del individuo en la sociedad, que está colocada como intocable, ¿no? Bueno, esa segunda hegemonía viene para América Latina a través de la OEA,
Ustedes saben, porque lo estudiamos, ahí Manrique Castro, que yo no sé si es peruano o ecuatoriano, Manuel Manrique Castro, que es uno de los reconceptualizadores, ¿no? Uno de estos teóricos que en la década de 60, colectivamente en el movimiento de la reconceptualización, van a cambiar la lectura, la perspectiva teórico-metodológica del trabajo social y entenderlo de otra manera, más o menos en los moldes que estamos hablando, que estoy hablando acá. Entonces llega a través de la OEA, que crea un departamento de asuntos sociales y otro de trabajo social específicamente. Claro, ¿cuál es el interés de la OEA en aquel momento? Evitar que la Revolución Cubana y los influjos libertadores de la Revolución Cubana se extiendan por toda América Latina. Ustedes saben que hubo procesos similares o intentos similares de reproducir la experiencia cubana en todos nuestros países. Y no por otra cosa, tuvimos también en casi todos nuestros países la onda de golpes cívicos, militares y empresariales con los correlativos terrorismos de Estado, ¿no? Entonces, como forma de contener ese movimiento, claro, Estados Unidos crea un conjunto de dispositivos, entre ellos para nosotros es fundamental la OEA y especialmente su Departamento de Asuntos Económicos Sociales y de Trabajo Social. Porque ahí es por donde vendrá canalizada la nueva formación profesional en estos moldes neopositivistas, digamos, estructural funcionalistas, ¿cierto? Cursos de la OEA en todos nuestros países, seminarios para formar, para cambiar la mentalidad de esos profesionales, inserción por sugerencia de la OEA de las carreras de trabajo social en las universidades públicas. Eso es todo un proceso que la OEA lo promueve, en el sentido de alargar sus tentáculos en las sociedades latinoamericanas y poder desde ahí hacer frente a procesos de radicalización popular que se venían dando y de forma muy contundente, ¿no? Entonces fueron una onda de golpes militares para enfrentar las organizaciones más avanzadas y un trabajo más fino a través, por ejemplo, de esta experiencia del trabajo social y de otras, de crear profesionales aptos para hacer ese trabajo ideológico. Ahí nosotros, por ejemplo, tenemos una metodología de intervención propuesta por la OEA, que aquí fue mencionada y que fue muy fuerte en América Latina, que es el llamado desarrollo de comunidades. En tal momento, ¿no?, hasta la OEA y su hegemonía, el trabajo social intervenía de forma individual, como decía antes, ¿no?, el abordaje individual, moralizador o de integración más racional a través del higienismo, pero nuestro contacto con la demanda, con los usuarios, nuestro abordaje que llamamos y de intervención o de trabajo, nosotros le llamamos trabajo, no intervención, trabajo profesional, no le llamamos más intervención profesional, le llamamos trabajo profesional, somos un trabajo asalariado además, ¿no? Lo contrata el Estado en mayor medida, entonces somos trabajadores asalariados, sujetos al condicionamiento del mercado de trabajo, leyes laborales, relación empleador-empleado, metas de trabajo, todo lo que un trabajador asalariado tiene, inclusive asalariado en el campo público, ¿no?, como somos todos nosotros docentes. ¿Sí? Bueno, en fin, la metodología que teníamos era individual y en menor medida grupal después, pero continuaba en esta lógica, ¿no? La OEA va a traer otra metodología muy contradictoria e interesante, que es el desarrollo de comunidad. Y va a motivar a esos trabajadores sociales, trabajadoras sociales, formadas por la OEA, a ir a trabajar a las comunidades, más o menos lo mismo que para hacer lo que la Acción Católica hacía en el inicio, trabajo de moralización, evangelización, solo que ahora a partir de teorías académicas.
el estructural funcionalismo, ¿no? Pero la idea era esa, era instalar profesionales en las comunidades de forma de evitar que esas comunidades se radicalicen contra el sistema, evitar eso, y crear, por tanto, el trabajo social tenía la misión de crear puentes, lazos entre esas comunidades y los gobiernos, ¿no? Quien estudia desarrollo en comunidad va a encontrar claramente. ¿Qué sucede en ese segundo momento que para mí es lo más interesante? Esa propuesta de la OEA, inclusive la OEA llega a proponer la formación de una asociación latinoamericana de enseñanza en trabajo social, que es la ALAETS, que más tarde va a crear su centro de investigación, que es el CELAT. ALAETS es Asociación Latinoamericana de Enseñanza en Trabajo Social, que data de esa época y es una iniciativa de la OEA. ¿Qué va a suceder interesante? Es que el contexto latinoamericano, esa efervescencia política y esa inserción de los profesionales, las y los, en las comunidades que están en ese proceso de organización popular, y ahí nosotros tenemos partidos políticos participando de ese proceso de organización popular, tenemos la propia Iglesia Católica en su vertiente de teología de la liberación, ¿no? Entonces el trabajo social que es llevado a intervenir, a aplicar esa metodología de desarrollo de la comunidad, se va a encontrar con esa realidad en las comunidades. Se va a encontrar con procesos en las comunidades de organización popular, ¿no? No se va a encontrar con una masa amorfa, fragmentada, no. Se va a encontrar con todo. Entonces muchos de esos profesionales van a comenzar a desenvolver una perspectiva crítica, inclusive a la propia propuesta de la OEA, que lo está empleando. Y esa perspectiva crítica, ese movimiento crítico, es el que yo mencionaba antes, como el movimiento conocido, ¿no? Es un movimiento y es un proceso también. Es el movimiento o el proceso de reconceptualización del trabajo social. Él es fruto de esa dinámica contradictoria. Resultado de ese proceso, que va hasta la década de 70, ¿no? y que será truncado por las dictaduras militares. Ese proceso crítico será truncado, así como muchas experiencias más allá del trabajo social crítica serán eliminadas, ¿no?, por las dictaduras militares. Ese proceso será interesante, ¿por qué? Porque esa organización que la OEA propuso, la ALAETS, va a ser hegemonizada por perspectivas más críticas del trabajo social y va a establecer otro marco de referencia teórico y metodológico. ¿Me explico? Entonces, la ALAETS, fundada por la OEA, es hegemonizada por este movimiento crítico de los profesionales y se torna otra cosa. De hecho, nosotros fuimos a saber tarde que la ALAETS había sido fundada por la OEA. Pensamos que siempre había sido una creación, una herramienta para articular el trabajo social latinoamericano, pero una herramienta que había sido creada por los segmentos críticos. Pensábamos eso, pero no. Es creada por la iniciativa de la OEA y en el proceso contradictorio es reapropiada por los segmentos críticos y se le da otra dirección. Y en esa nueva dirección se crea el Centro de Estudios de América Latina, en Trabajo Social, que es el CELAT, y se producen a partir del CELAT las primeras grandes investigaciones sobre nuestra disciplina y sobre nuestra profesión, ¿no?, que son investigaciones colectivas, o sea, que reúnen a varios investigadoras, investigadores de países de América Latina, y es donde aparecen y surgen los primeros libros, las primeras literaturas de lo que nosotros hoy llamamos trabajo social crítico.
¿no? Ahí por la década de 70. Y básicamente son publicaciones organizadas por el CELATS y con una fuerte referencia en Brasil, porque como ustedes saben, Brasil es el primer país donde se instalan dictaduras en América Latina, en ese ciclo post-60. Brasil es la primera, 1964. Brasil inclusive en un contexto de grandes transformaciones, ¿no? Con el gobierno de Jango en la época de João Goulart, y por eso el golpe en Brasil primero, porque era el país que estaba con una experiencia de transformación muy fuerte y con un gobierno que fomentaba esas movilizaciones populares, ¿no? La reforma urbana, la reforma agraria y la reforma política eran las tres banderas del gobierno de João Goulart, que fue abortado por la dictadura en Brasil, que es la primera. Después se va expandiendo a otros países. Entonces Brasil también de alguna forma es el primero que va saliendo de la dictadura, cuando todos los otros países están entrando. Entonces es como quien tiene las condiciones para poder hacer esa primera síntesis de lo que sería el trabajo social crítico. Entonces esa segunda etapa, marcada por la influencia de la OEA, contestada por el movimiento crítico, primeramente con una hegemonía muy fuerte en la perspectiva metodológica y teórica de la sociología norteamericana, después con estas investigaciones y la recuperación de los pensadores latinoamericanos críticos, ¿no? Entonces se recupera Bolívar, se recupera Martí, se recupera Mariátegui, se recupera toda la generación del 60. Y se va construyendo esto que llamamos de proyecto profesional crítico, proyecto ético político, trabajo social crítico latinoamericano, varios nombres que refieren al mismo. Bueno, un tercer momento se da a partir de la crisis societaria de la década de 70. ¿No? Algunos llaman la crisis del petróleo. Sí, el petróleo fue el detonador, ¿no?, de la crisis, pero era más amplio, ¿no? Era el espectro, las determinaciones de la crisis eran más amplias. De hecho, todo el edificio keynesiano prácticamente cae. Y no fue solo por el precio del petróleo. Fue también porque la relación capital-trabajo no aguantaba más ese conjunto de reglamentaciones keynesianas que generaban un nivel de igualdad que la acumulación capitalista no tenía condiciones de continuar aceptando, digamos así, ¿no? Entonces el neoliberalismo, como crítica al keynesianismo, crítica dentro del propio capitalismo, se revela como una ofensiva brutal del capital contra el trabajo. Y ese sería el tercer momento, ¿no? La tercera gran tendencia para el trabajo social en América Latina, porque ¿qué sucede? Como sabemos, tanto el neoliberalismo cuanto la realidad política y social de los golpes, ¿no?, militares, cívicos, todo ese contexto va a fragilizar esa experiencia de construcción de un proyecto profesional crítico. Y tendremos, por tanto, la superación de esa contradicción entre la propuesta de la OEA y la propuesta de los reconceptualizadores. Una vez fragilizada la reconceptualización, tendremos una nueva hegemonía, ahora neoliberal, y que trae nuevos condimentos, digamos, agrega nuevos condimentos a aquellos que la OEA había traído en la década de 60. Entonces, esa es la hegemonía neoliberal en el trabajo social en la contemporaneidad, en las últimas décadas, donde nosotros vamos nuevamente a encontrar, por ejemplo, la retomada de la perspectiva y el abordaje microsocial. O sea, se abandona en buena medida esta idea, porque no le salió bien además, esta idea de
el trabajo social comunitario, el trabajo social en comunidades, y se vuelve a un trabajo social más individualizado, más fragmentado, a la atención de una demanda, pero de forma individual. Ya no está el interés en fortalecer la comunidad, ya no está el interés en organizar la comunidad. Ahora el interés es gerir, administrar, gestionar la crisis, de forma a que nada cambie en realidad. Por tanto, nuevamente, los abordajes individuales y un repliegue de los profesionales para las instituciones. O sea, los retiro de la comunidad y los institucionalizo en una oficina y hago que la demanda salga del territorio y venga al centro. Porque cuando la demanda viene al centro y la saco de su hábitat, ella llega toda, ¿cómo diría? Llega toda descaracterizada. Porque la persona que está demandando ya no tiene la fuerza de su grupo en su comunidad para reivindicar y llega a la ventanilla de una oficina medio que pidiendo un favor. Y eso evidentemente tiene consecuencias y resultados políticos clarísimos en el sentido de la reproducción del status quo, ¿cierto? Entonces esa es la última fase, que es la fase contemporánea, que está marcada por esa ofensiva neoliberal en la sociedad y también en el trabajo social, que inicialmente tuvo muchas dificultades de encontrar respuestas dentro del campo profesional, respuestas críticas, porque nuestro campo profesional estaba devastado, sea por la reconversión neoliberal del Estado, cuanto por el terrorismo de Estado. Entonces, durante las primeras décadas no hubo casi capacidad de respuesta a esa hegemonía neoliberal, pero a partir de finales de los 90, con la crisis del neoliberalismo y la catástrofe social que el neoliberalismo creó, para fines de la década de 90, inicio del siglo XXI, ¿qué vemos? La recuperación de ese movimiento crítico en trabajo social, que también corresponde a cierta recuperación de los movimientos sociales de las sociedades latinoamericanas que comienzan a recomponerse, ¿no? En esa dialéctica de la historia, ¿verdad? Y hoy, 2024, podemos decir que con muchas contradicciones y con una heterogeneidad grande en América Latina, la enorme mayoría de los centros de formación académica buscan, adoptan la perspectiva crítica para pensar el trabajo social. No significa que sea en términos absolutos o que no haya ningún problema, ninguna contradicción, no. Pero significa que la perspectiva y el movimiento de reconceptualización sobrevivió, se recupera y está en franco proceso de rearticulación. De hecho, en los 100 años en Chile el año que viene, tiene como uno de sus grandes objetivos, además de fortalecer esa organización latinoamericana, recrear también el Centro de Investigación Latinoamericano que fue cerrado, clausurado, ¿no?, en el neoliberalismo. Entonces estamos en pleno proceso de retomar, ¿no?, esas experiencias en un contexto latinoamericano que da todas las muestras de que hay que actuar, ¿no? No solo por la gravedad de la cuestión social del neoliberalismo en todas estas décadas, que retira derechos, agrava la cuestión social con todo ese conjunto de precarización de las relaciones de trabajo, desempleo estructural, etcétera, no solo por el neoliberalismo, sino también por esta emergencia
de perspectiva de extrema derecha, ¿no? O neofascistas, como se están viendo en Argentina, claramente, en Brasil, claramente, El Salvador, claramente, y en todos nuestros países de alguna manera u otra manera mostrando las uñas, ¿no? Como diciendo, estamos aquí y organizándonos. Entonces, sí, es también el contexto el que nos empuja a avanzar en niveles de organización. Entonces yo diría, tanto en la segunda fase como en esta tercera, son escenarios de disputa por la hegemonía que va a formar a los nuevos profesionales, ¿no? De disputas acirradas. Yo ya voy cerrando y hablo. Entonces vean, compañeras de otras áreas, la riqueza que tiene, de alguna manera, nuestra historia como profesión, especialmente a partir de ese vínculo tan estrecho con los movimientos de la sociedad civil, con los movimientos sociales. Entonces, aquello que nace en el inicio, ¿no? Hace 100 años, como un límite, que es lo que yo mencioné al inicio, esto de una práctica eminentemente empirista, poco reflexiva, poco profunda de las contradicciones de la realidad latinoamericana, eso que nace como un límite, hoy para nosotros es un valor, porque fue exactamente esa relación inicialmente poco reflexiva con las comunidades, con la que nos permite hoy tener esta visión de la sociedad latinoamericana, de la historia latinoamericana y del papel de nuestra profesión en estos 100 años y en los próximos 100 años, si es que el planeta aguanta, ¿no? Y bueno, quería traer ahí un poco esa, me parece que no hay mucho más tiempo, pero traer un poco esa visión general, panorámica de la historia, me parece que porque aquí la mayoría no son del campo y actúan no son del campo, pero actúan en el campo, o sea, son del campo, son y no son. Y de alguna manera creo que también tendremos la conferencia en estos próximos días donde aprofundaremos otros temas, pero creo que en ese panorama también da para imaginar cuáles son los principales desafíos hoy del trabajo social, tanto en la formación profesional, o sea, en las universidades, como en el trabajo profesional. Entonces, el conjunto de desafíos se desprende de ahí, del neoliberalismo, de los desafíos que nos coloca el neoliberalismo. Sintetizando, un poco todo lo que dije es eso. Somos una profesión creada para dar respuestas en términos de políticas sociales a la cuestión social, ¿no? Entonces, la raíz de nuestra existencia es la cuestión social. Si no hubiese cuestión social para tratar, no habría necesidad de trabajo social. Nuestra posibilidad de trabajo y de contratación tiene que ver con la existencia de una cuestión social que demande y de un Estado que quiera responder en términos de políticas sociales, a través de políticas sociales, y no solo de represión. ¿Y qué nos presenta el neoliberalismo? Nos presenta una cuestión social más agravada por el conjunto de desigualdades aumentadas y violencias, y una respuesta estatal más frágil, ¿no? Entonces una cuestión social aumentada y una respuesta en términos de políticas sociales públicas fragilizadas. Entonces nuestros dilemas, en el sentido de poder tener un ejercicio profesional, un trabajo profesional en la perspectiva de nuestro proyecto, se ven obstaculizadas, a veces impedidas por el propio Estado que nos contrata. Entonces en Brasil, por ejemplo, decimos
ahora no con Lula, ¿no? Ahora no le decimos, pero antes decíamos, son las propias instituciones que nos contratan en esa precariedad de políticas sociales y de intervención social del Estado, en el neoliberalismo, son las propias instituciones las que violan nuestro código de ética, porque nos imponen, por ser trabajador asalariado, nos imponen actividades, acciones que no tienen que ver con nuestra convicción. ¿Verdad? Entonces son las propias instituciones del neoliberalismo las que se confrontan o nos confrontan con el proyecto profesional nuestro. Y bueno, y a partir de ahí un conjunto de dilemas, desafíos, contradicciones, y para eso nos organizamos local, nacional, latinoamericanamente, primero para alimentar nuestras luchas, nuestros intercambios, a ver cómo lo enfrentan allá, cómo lo enfrentan acá, qué han hecho ahí, cómo han resistido, cómo se puede avanzar, ¿no? Entonces esa cuestión de lo latinoamericano y las articulaciones como una necesidad de la propia sobrevivencia de nuestro proyecto profesional crítico, ¿no? Porque el riesgo es justamente ese, es que se reinstale como hegemónica en nuestro trabajo profesional las lógicas del trabajo social tradicional, presentes allá en el inicio, porque es eso lo que el neoliberalismo nos trae. ¿Cierto? Y también decías ahí, bueno, tenemos 3. ¿Quieres llevar las inscripciones? O sea, yo tengo el micrófono, que creo que es el requisito. Ramiro, muchas gracias. Yo tengo realmente 2 preguntas. Dale. La primera es, bueno, conocer cómo es la perspectiva en otros países, ¿no? O sea, en el tema de trabajo social, yo estoy ambientado en el Ecuador, y tú mencionabas que, por supuesto, el trabajador social, la trabajadora social, es un implementador de la política pública, es lo que estábamos hablando, en función de los derechos ciudadanos. Pero la perspectiva que yo tengo aquí en el Ecuador, de lo que yo veo, es que es una disciplina que tiene muy poco peso político. Es decir, tú encuentras trabajadores y trabajadoras sociales que ocupan, o sea, son operarios, son como los soldaditos, son los que van al campo, son los que levantan información, pero no son tomadores de decisiones. Entonces, yo no sé si nosotros mismos estamos formando ese tipo de perfiles. Formamos al chico, la chica sacrificado, sacrificada de ir, pero no se ven a sí mismos como, ¿por qué no decirlo?, el presidente de la República, la presidenta de la República, la ministra de lo social y demás. No sé si es que hay alguna experiencia en Latinoamérica respecto justamente de otro tipo de formación, una formación de lo social mucho más empoderada. Claro, estamos pensando que si es empoderada, estás cercano al tema neoliberal y a lo mejor eso confunde a la academia. Entonces, esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta, digamos, tomando un poco tu formación. Tú eres licenciado en servicio social, tu maestría es en servicio social y tu doctorado es en servicio social. Eso implica que evidentemente uno sigue una carrera y sigue una línea académica. Es algo ventajoso que tú puedes haber seguido y tú te encaminas al entendimiento de la profesión desde lo académico. Y es ventajoso de que cada uno de los demás trabajadores sociales o las personas como yo, que estamos relacionados, vamos ocupando otro tipo de campos. En este sentido, hoy hay otro tipo de campos profesionales, por ejemplo, el tema ambiental. ¿Ya? Tú mencionabas que de alguna manera el trabajo social fue sacado del tema comunitario para ser integrado en el tema institucional, y también parte de eso tiene que ver que la mayoría de la población está en ciudades. Entonces, por ejemplo, de alguna manera trabajamos en una de las asignaturas conmigo el tema de algunos campos profesionales que son como alternativos, por ejemplo, el tema de la gestión social o el urbanismo social, que era lo que estábamos trabajando con estudiantes, o el tema de la tanatología desde el trabajo social, es decir, como nichos profesionales del trabajo social como alternativos. En ese sentido, mi segunda pregunta es, bueno,
¿tú cómo estás viendo ese espacio de trabajo social? O sea, ¿a qué líneas de trabajo complementarias se está dedicando también? O sea, ¿en qué otras áreas que no es puramente el trabajo social, sino que es el trabajo social relacionado con otro tipo de áreas, están como creciendo en Latinoamérica? Esas mis dos preguntas. ¿Ustedes prefieren que hagamos un No, mejor una ronda, porque va en el mismo sentido. Bueno, ¿quieres pasarle aquí? Para un poco también, estirar las piernas. Ramiro. Bueno, mi pregunta va precisamente en ese sentido de Juan Manuel. A ver, nosotros como Universidad Central, todas las carreras tenemos como la misión de cambiar de currícula cada 4 o 5 años, exactamente no sé bien. ¿Qué pasa, por ejemplo? No, y eso sucede en varias disciplinas, pero ¿qué pasa cuando la gente quiere otra vez volver a lo funcional? Porque hay un trabajo social funcional que tú lo has mencionado en las 2 charlas, ¿no? Que obviamente se conoce. ¿Cómo mantener en la currícula de una universidad pública un trabajo social crítico? ¿Cuál sería tu consejo? Yo creo que también es un comentario mío como una forma de resistencia precisamente para tener trabajadores sociales críticos y que no solo estén como apegados a la asistencia. Te digo esto porque también en mi línea, digamos, en mi línea profesional, generalmente nosotros tenemos también una comunicación social que es netamente funcional, ¿no? Pero otra que es crítica. Entonces, la pregunta también va por el mismo sentido de Juan Manuel, ¿no? No sé si algún otro profesor... Ok, solo. Gracias, muy interesante tu conferencia. Yo quería preguntarte cuáles serían las convergencias con la antropología, porque bueno, yo mi pregrado es de antropología y la historia que tú nos acabas de relatar y de analizar es muy parecida a la historia de la antropología, porque tiene como este péndulo, bueno, obviamente comienza, o sea, tiene un origen muy ligado a la Iglesia católica, tanto es así que, por ejemplo, en la Universidad Católica eran muy cercanas estas dos disciplinas, la de bueno, se llama ya gestión social, pero digamos que antes cuando era trabajo social y antropología de Quito, que es de los jesuitas. Entonces, digamos que la carrera era muy parecida, digamos, al trabajo social, incluso los campos laborales son muy parecidos. Luego también es cooptada en un momento determinado de la historia, en esta crisis de los 70s, también es cooptada por organismos internacionales, y sí, de 70s, 80s, 90s, y luego por el Estado, porque aquí obviamente tuvimos una larga etapa, sabrás, se podría llamar de keynesiana, ¿no? De algo parecido a un estado, o intentamos ser un estado de bienestar, y ahí también es cooptada por el Estado. Y ahorita, claro, estamos otra vez en la crisis neoliberal y volvemos a este ONGismo, digamos, nuestro campo laboral. O sea, son muy parecidos los campos laborales, entonces eso quería saber cómo separarlos o cómo dialogar, cómo hacer que estas dos disciplinas, estos dos campos disciplinarios, según tu perspectiva, puedan trabajar juntos. Y sí, porque han estado han ido muy de la par. ¿Los campos cuáles serían? Los campos de la antropología, lo que somos los antropólogos y los trabajadores sociales. Incluso, por ejemplo, aquí la perspectiva de la Universidad Central es muy de trabajo de campo. Claro. Y la perspectiva también de el pregrado de antropología, bueno, también. La católica también era muy de ir al campo durante varios semestres. Entonces ahí, claro, o sea, sí, tal vez la antropología se inclinaba más a la investigación, pero igual también tenía estrategias de intervención. Por ejemplo, la de la Salesiana es una carrera que interviene. Entonces, no sé cómo tú le ves como este diálogo, esta sí. diferenciación. Ajá, eso. Oh. Diálogo. Después. Bueno, Ramiro, muchas gracias por tu exposición. Me pareció muy interesante, sobre todo porque yo tuve la oportunidad de ser parte del proceso de rediseño de la carrera años atrás, y justamente la discusión
en la cual nos enfrascamos por semanas fue básicamente retomar este concepto del trabajo social crítico, ¿no? Un poco en la línea de un poco lo que pregunta la compañera. No sé, por ejemplo, yo he tenido la experiencia de estar en otras universidades y un poco relacionarme y ver cómo se ha construido el trabajo social en otros países, específicamente en Argentina. Pero siento que, por ejemplo, en el caso de acá, de la carrera de trabajo social, específicamente, siento que hay como una ida más hacia volver al asistencialismo. O sea, como que Claro. es una tendencia, ¿no? Neoconservador. Eso es lo que pudimos constatar todos estos años con el tema del rediseño, ¿no? Claro. Había bastantes resistencias con respecto a mirar el trabajo social desde de una forma más crítica, de una forma un poco más que llevar a los debates hacia otras temáticas, ¿no? Tal cual. Llevar a las problemáticas hacia la LGBTI, hacia la migración, temáticas un poco que estaban, pues que no estaban siendo tan profundas. Yo fui coordinador de titulación muchos años de la carrera y las temáticas eran exactamente las mismas, se repetían constantemente, ¿no? El trabajo social con adultos mayores, con niños, niñas y adolescentes, etcétera. Y muy pocas veces salían temas que salieran de esas temáticas clásicas, ¿no? Entonces, sí me gustaría preguntarte de lo que tú conoces en otras universidades o en otras realidades, un poco cómo se ve esa articulación nuevamente del trabajo social crítico con el contexto actual que tenemos de esta nueva ola neoconservadora. Y bueno, me gustaría un poco conocer desde tu experiencia cómo ha sido eso. Gracias. Jorge. Ramiro, yo creo que tú has aclarado algunos elementos importantes sobre el nuevo rol del trabajo social. Y es evidente que el elemento, el antecedente, que es tradicional, obedece precisamente a una respuesta que tienen desde el capital y desde quienes ejecutan la política internacional a propósito de darle un sentido a buscar, no como mediar, sino como imponer desde ellos el tema de la relación social y las relaciones sociales de producción. Es evidente ahí que en esas relaciones sociales de producción también se establecen otros elementos que son clásicos, y el tema de la intervención de la Iglesia, hoy mismo con el Fratelli Tutti, con la nueva doctrina de la Iglesia Católica, determina efectivizar estos elementos como parte de la condición de imposición desde esos sectores hacia las ideas y hacia la teoría social que permite buscar unas salidas a los problemas de carácter social que tenemos en nuestros países. Yo en esta parte también concuerdo con lo que decía Eduardo, el tema de darle una forma al currículum. También se plantea desde cómo relacionar los elementos esenciales del currículum, por ejemplo, en el tema epistemológico, que nos permita a nosotros darle una salida no solo desde una teoría, sino de diferentes teorías, que nos lleven hacia determinar cómo esa condición aterriza en la condición social que tenemos en nuestro país, y sobre esa base también es parte del debate y la discusión que vamos a tener seguramente en el Congreso del día jueves, viernes y sábado, que determina incluso cuáles son las líneas de trabajo que vamos a desarrollar desde el trabajo social en el Ecuador. Sí, buenísimo. Diana. Voy a poner aquí ya. Bueno. Ramiro, realmente el hacer sonido o hacer ruido sobre este trabajo social crítico nos hace un pensar y un repensar de cómo lo podemos trabajar, cómo lo podemos realmente ya plasmar hacia nuestros estudiantes. Aquí todos nuestros colegas, y escucho que eso es la parte más fuerte, porque decimos que un trabajo social crítico tiene que llegar a este estadio de la política pública, el ser gestores de una política pública. Y la disparidad que hay en nuestro país frente a las realidades que tú conoces, y también la puedo mencionar algo que seguido de México, estamos totalmente
en un abismo. ¿Cómo puedes tú darnos esas lecciones? ¿Cómo puedes, tal vez, no sé si la receta mágica, pero sí tal vez el camino que debemos nosotros llevar hacia nuestros estudiantes? No serán tal vez esta generación, pero sí las futuras, para que puedan ser ejecutores de la política pública y no solo los meros peones de ciertos paliativos y simplemente apagando fuegos, sino que llevemos a nuestros estudiantes hacia allá. Diana. Qué bravo, Diana, esa. ¿Yo? Bueno, muchas preguntas muy interesantes. No sé si voy a poder responder, claro que no, porque no es la idea, la idea es intercambiar, ¿no? Comenzaba el compañero, pena que tuvo que salir, pero él hizo tres cuestiones muy interesantes, compañero, que creo que era de derecho, ¿no? ¿Qué dijo? Ingeniero agrónomo. Tal cual, ingeniero agrónomo, realmente. Bueno, nosotros, o sea, ¿qué decimos en perspectiva, ¿no? Porque hoy la coyuntura no es favorable para nuestra propuesta profesional. Pero como se trata de una profesión que es contratada, se trata de un trabajo asalariado, si nosotros no damos respuesta a la demanda institucional, no tendremos continuidad como asalariados, ¿no? Tenemos que, digamos, dar cuenta de aquello para que se nos contrata, ¿no? Entonces, ese es un límite hoy, ¿no? Decir, bueno, nuestro proyecto profesional no está de acuerdo con el proyecto hegemónico en la sociedad, con el gobierno nacional, y eso crea un conjunto de contradicciones donde no hay recetas de cómo resolverlas, aunque hay un principio que es la cuestión de lo colectivo, o sea, no se resuelve individualmente, se resuelve colectivamente, por eso la importancia de las organizaciones, sea en la facultad, en los colegios profesionales, organizaciones regionales, ¿no? Son fundamentales para esa respuesta. Pero un principio de la perspectiva crítica es pensar un profesional que no se limite a la implementación de la política social y que pueda desarrollar capacidades, cualidades de formulación de política social. Que en muchos países eso funciona, ¿no? Decía el compañero. En Brasil vos tenés la compañera Luisa Erundina, que fue prefeita, sería intendenta de la principal ciudad de Brasil, San Pablo, por muchísimos años, trabajadora social de la reconceptualización. Entonces, eso yo diría es un caso, yo no sé si nosotros vamos a formar estudiantes para que sean presidentas o gobernadoras, o no, si lo son, óptimos, si son críticas, pero no es para eso. Ahora, se puede, no es un ideal inalcanzable, hay mucha experiencia de trabajadoras sociales formulando política social, aunque no son la mayoría, que la mayoría implementa. Ahora, mismo en la implementación, que sea una implementación crítica, o sea, reflexiva de lo que estoy haciendo, inclusive de los límites de lo que estoy haciendo, ¿no? Que lo tenga en cuenta y que pueda buscar formas de disminuir el daño, en todo caso, ¿no? Que pueda construir perspectiva de superar esa intervención más instrumental o más de reproducción del status quo, ¿no? Eso es fundamental, avanzar de la implementación a la formulación, ¿no? Y las capacidades, y eso también es colectivo, no es individual, son por grupos.
Eso por un lado. Yo considero que nosotros deberíamos estar en todas las manifestaciones y luchas que existan sobre políticas públicas, por ejemplo. En todas. Sea de seguridad pública, con las niñez, con las diversidades sexuales. Yo creo que en todas. Porque tiene que ver, porque no es la lucha del trabajo social en sí mismo, corporativamente. Depende de que la sociedad también avance en ese sentido. Bueno, nosotros no vamos a partir de, no es que decía, hay poco empoderamiento, nosotros no vamos, ninguna profesión transforma la realidad de una sociedad, aisladamente. Entonces, es lógico que nuestro trabajo tiene que ser en articulación con otros grupos, sean profesionales, sindicales. Entonces, esos son cuestiones fundamentales para superar la implementación y avanzar en niveles de formulación de políticas más complejos, ¿no? Entonces, yo creo eso, tenemos que formar, y ni es la futura generación, es esa generación con la que hablábamos más temprano, esa generación de estudiantes que también precisan escuchar una perspectiva de futuro civilizatorio. Porque si no, claro que se van a quedar en la implementación fragmentada, individualizada y sin reflexión de la política social de la institución que los emplea. Y el objetivo ya no va a ser transformar la realidad, sino mantener el empleo. Y ahí ahí no hay más proyecto ético y político de profesión. Ahí ya hay una adaptación individual al mercado de trabajo neoliberal, y si para eso tengo que resignar mi proyecto profesional ético, entonces ese es el riesgo que corremos. Creo que hay que formar estudiantes, no para ser presidenta, pero sí, o también para si quiere ser, que es bárbaro, pero para no quedar cooptado por esta lógica deshumana y sin perspectiva que el sistema hoy les propone, ¿no? Y por la participación de hoy, vos lo ves, es muy fuerte. Entonces eso, avanzar sin abandonar la implementación, avanzar. Ahí el compañero también traía los nuevos campos de intervención. Nosotros no trabajamos con esa categoría de campos de intervención, pero bueno, es válida también. Si sirve para organizar, está bien, ¿no? Hay que respetar ahí los procesos de cada... nosotros hablamos de espacios socio-ocupacionales de trabajo, porque para nosotros un campo de trabajo profesional es un campo donde haya política social. Si no, no es trabajo profesional. Puede ser otra cosa. Trabajo voluntario, trabajo militante, trabajo social, pero no profesional. Trabajo profesional es cuando está mediado por una contratación y por tanto la existencia de una política social se presupone, ¿no? Entonces tenemos que estar en todas las luchas por políticas sociales, en todas, porque tiene que ver no solo con la mejora de la sociedad como un todo, sino con nuestro campo profesional. Sin política social, decía más temprano, sin política social no hay trabajo social. ¿Quién nos va a emplear? Puede haber otra cosa, trabajo voluntario, trabajo militante, ¿no? Pero no es trabajo profesional. Entonces, los nuevos campos, una diversidad de nuevos campos y debates. La cuestión ambiental ya fue incorporada en nuestra formación. Ya hay disciplinas, cuestión rural, urbana y ambiental, por ejemplo. Nosotros tenemos en mi curso. Y es una disciplina nueva, no es una disciplina que estaba en el currículum de la década pasada. Entonces los currículum, mismo en los países con más movimiento, más universidades, más financiamiento, más pensamiento crítico, los currículos son dinámicos. Es importante que cada 4 años y deben tener otras instancias también para ir ahí evaluando, pero creo que esa revisión
es permanente, mucho más cuando tenemos grupos heterogéneos y ricos como este. Y la participación de los estudiantes ahí es vital también, ¿no? En esos procesos de... Nosotros tenemos varios campos que hemos incorporado de debate y de trabajo que vienen a actualizar ese proyecto heredado de la reconceptualización. ¿Cuáles son esos nuevos? Bueno, la cuestión ambiental es un nuevo campo. Las cuestiones rurales relacionadas a la mineración, al extractivismo, es otro campo importante. La cuestión de los feminismos está fuertísimo en muchísimos países, es otra perspectiva que se estudia, que se investiga, que se inserta en los currículum, ¿no? Todos esos debates. La cuestión racial, étnico-racial, que estaban presentes pero no de forma contundente, y hoy están muy presentes. Yo diría que son los nuevos debates del trabajo social crítico. La cuestión étnico-racial como centralidad en la formación, en un país como este también, en Brasil también, porque la población afrodescendiente es la mayoritaria. Entonces, ¿cómo va a no tener cuestiones y elementos de formación de ese problema que atraviesa y estructura la sociedad de un país, ¿no? Cómo la trabajadora social crítica reproduce el racismo o el patriarcalismo o no cuida de los problemas ambientales, digamos. Entonces son elementos, nuevos campos que hay que ir incorporándolos de forma coherente. Claro, no vamos a hacer tampoco no vamos a hacer un Frankenstein, pero son debates que tienen que estar. O sea, cómo un futuro profesional o un profesional formado de trabajo social no va a tener un estudio profundo sobre la historia de los pueblos originarios de este país, que es la población con la cual va a tener que trabajar. Y no puede caer en el límite de reproducir el racismo con esa población. Tiene que tener los elementos para poder tener una intervención profesional a la altura de lo que está, ¿no? De lo que está diciendo. Y lo mismo con temas también que el feminismo o los feminismos han traído con mucha fuerza. La cuestión del aborto, por ejemplo, que es un gran tema y muy polémico. Y bueno, yo puedo tener por mi moral individual una determinada creencia religiosa o ideológica, o que fuera, que me puede llevar a ser contrario, por ejemplo, al aborto. Entonces yo individualmente, moralmente, individualmente, mi moral, no concuerdo, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo, no es mi caso, pero podemos suponer que no concordaría. Ahora, resulta que en Argentina la niña tiene derecho al aborto. Es un derecho, y en otros países también. Es un derecho que ella tiene. Y si es un derecho que ella tiene, yo profesionalmente no puedo poner mi moral individual encima del derecho ciudadano. ¿Me explico? Puedo no estar de acuerdo con mi moral, nadie me va a obligar a mí a hacerlo, a abortar así como yo no puedo obligar a alguien a que no lo haga, mucho menos cuando es ley, ¿no? Entonces sí, hay un conjunto de nuevos debates que para mí son muy ricos y que la formación profesional tiene que contemplarlos y darles respuestas coherentes, ¿no? Respuestas coherentes. Traigo del aborto porque siempre sale como el primero, inclusive porque en trabajo social la cuestión religiosa es muy fuerte, pero la legalización de las drogas es otro. Yo puedo ser crítico del consumo recreativo de drogas livianas, el cannabis para ser más concreto, que en muchos países han legalizado con suceso, como Uruguay, Argentina, han despenalizado. En Brasil no, ¿pero por qué? Porque la industria de la droga es una de las principales
industria junto con la de armas en Brasil, y la guerra a las drogas, además de movilizar muchísimos recursos económicos, mantiene un control poblacional de la juventud negra pobre que muere por decenas, digamos, con la excusa de la guerra a las drogas. Entonces, la legalización de ese tipo de droga en Brasil sería una cuestión de seguridad pública y ciudadana para esos jóvenes. Son más de 25.000 por año que mueren víctimas de la guerra a las drogas, llamada guerra a las drogas, ¿no? En fin, moral individual y derecho, ¿no? Que son los nuevos temas. Después la compañera ahí de cómo mantener una formación, eso, colocaban, ¿no? Las revisiones curriculares. Después, tengo la impresión que en Ecuador, yo no soy un estudioso de la historia del trabajo social en Ecuador, pero vengo acompañando hace bastante tiempo. Y a mí me parece que la reconceptualización por aquí pasó muy rápidamente. Me pasó corriendo, digamos, levantando polvadera. Pero no es como en Perú, en Bolivia, en otros países también de la región andina, Venezuela, que ni debe tener. Colombia no, Colombia fue fuertísima la reconcepción. Entonces yo creo que ustedes ahí tienen, y Brasil también, entonces yo creo que ustedes tienen ahí una posición de diálogo, interlocución, para formación, intercambio, mandar estudiantes, mandar profesores, recibir profesores, que así que se avanza también, ¿no? No vamos a reinventar la pólvora de muchas cosas ya inventadas, que hay que acceder. Colombia es un gran farol, y Brasil y Argentina también, pero y Chile también. La más cerca es Brasil, que tiene una riqueza enorme, y ahí yo tengo disponibilidad, y está el decano, de avanzar en los convenios institucionales, interinstitucionales, que puedan facilitar la movilización, la movilidad estudiantil, para que estudiantes de aquí puedan ir 6 meses, 1 año, hacer la experiencia en Brasil, abrir la cabeza, conocer, traer insumos, motivar a otros estudiantes que vayan el otro año y ampliar esos circuitos de intercambio en términos de América Latina, que era fuertísimo en la época de la reconceptualización. Entonces eso hay que volver a darle dinámica, hoy facilitado por las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Porque hoy facilitado por eso. Entonces vos podés tener podemos organizar a través de un convenio un curso de formación docente aquí con profesores de Brasil, Argentina, Colombia, y que sea virtual. Y es gratuito, ¿no? Pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer muchas cosas. Pero me da eso, la impresión de que por aquí la reconceptualización pasó muy rápido, muchos años hegemonía muy fuerte de las instituciones católicas, aquí en Ecuador. Yo me recuerdo la PUC de Guayaquil, por muchas décadas tuvo la representatividad del Ecuador en las organizaciones latinoamericanas, y es una perspectiva que pasa bastante lejos de la reconceptualización. Entonces, es lógico, históricamente lógico, que ustedes estén en este proceso acá, ¿no? Construyendo el trabajo social crítico con los materiales y los elementos que tienen. Bueno, están avanzando. Esta mañana hubo charla con los estudiantes, ahora con docentes va a haber un seminario internacional, capaz que por primera vez en la historia del trabajo social en Ecuador, ahora esta semana. O sea, son pasitos que se van dando y que yo creo que hay que fortalecerlo. La relación con la antropología, total, así como con la sociología, con la psicología. Nosotros decimos que no hay una especificidad del trabajo social. No es que tenemos un objeto específico que solo nosotros intervenimos en eso. No, son una multiplicidad. En general, nuestro trabajo profesional se encuentra articulado en equipos interdisciplinares, comunicadores, sociólogos, antropólogos, psicólogos, muchísimos, enfermeros, médicos, a depender de dónde, ¿no? Pero tenemos esa perspectiva de trabajo interdisciplinar y yo diría, en un país como Ecuador, la cuestión de la antropología es central.
para poder entender el sujeto con el que trabajamos. Porque acá, algunos países más, otros menos, pero la identidad de los pueblos originarios fue apagada. Entonces imagínate la perspectiva, nosotros que tenemos ese proyecto profesional de revalorizar el sujeto, entenderlo en su historia, en sus determinaciones, es un sujeto histórico, no es apenas una demanda. ¿Quién es el sujeto que está atrás de la demanda? Lógica y latinoamericanista. Esos son los 4 grandes pilares. Y yo creo que el hecho de que sean ley nacional nos da un escudo para enfrentar ciertas lógicas perversas del gobierno ultraliberal y neoliberal. Entonces, si yo veo que la institución que tiene un director que capaz que ni siquiera es profesional, es un cargo de confianza del gobernador, ¿no? Mi director quiere que yo vaya a una comunidad a extraer informaciones para que después un gabinete controle esa población, yo me puedo negar con base en mi código de ética accionando a mi colegio profesional. ¿Me explico? Entonces, hay que ir construyendo y nacionalizando esas herramientas para que no sea perecedera la lucha también, ¿no? Para que no avancemos en 5 o 6 años, 10 pasos y después en 4 años retrocedemos 20. Entonces hay que ir creciendo y estableciendo eso. Yo quiero, no sé cómo estar aquí, el código sirve que aquí ustedes formen un profesional súper crítico y latinoamericanista y el 90% del resto de la escuela formen una, ¿no? Entonces, es interesante ese proceso de construcción regional, nacional, en la ética, en el código de ética, y también en las directrices curriculares para la formación. Y ahí ustedes pueden servirse de otros países y otras experiencias que ya lo han hecho. Repito, Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay también, Chile, que ya lo han hecho y que pueden ayudarlos, ¿no? Bueno, trabajo social crítico, la Iglesia Católica hoy con el Papa Francisco, ¿no? Nuestro Papa Francisco, y nada, yo creo que es eso, no hay un tema de la Iglesia, ¿no? En la historia del trabajo social hay una relación muy próxima con la Iglesia Católica. Muy próxima, en la Génesis, y eso nunca dejó de ser así, ¿no? Aunque se fue resignificando. El mejor momento fue con la teología de la liberación. Aquí ustedes también tienen un capítulo muy fuerte, ¿no? Con Gustavo Gutiérrez. Usted tiene una historia riquísima en realidad como país para recuperar de pensamiento crítico, enorme el acervo que tienen en Ecuador por ser un país, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el mejor momento fue de confluencia entre el proyecto crítico y la Iglesia Católica, fue con la teología de liberación en los proyectos de desarrollo y organización de comunidades, a los que yo me referí antes, ¿no? Y hoy, bueno, eso, ¿no? Un poco no hay una gran articulación. Yo creo también que la propia Iglesia Católica ha tenido sus crisis, ¿no? Y no tiene, de hecho, una propuesta de organización de las comunidades de base, aunque hay experiencia, ¿no? En Brasil nosotros tenemos todavía experiencia de comunidades eclesiales de base, vinculada al movimiento Sin Tierra, incluso riquísima la experiencia. Entonces, con esas experiencias hay que estar, para mí. Hay que ir, hay que juntarse, hay que dialogar, hay que traerlos a la universidad para que comenten de la experiencia, para que... yo no veo ninguna ahí prejuicio religioso, no. Como tampoco tendría prejuicio religioso para quien no tiene religión. Yo te quería hacer una
Bueno, la última, ¿eh? Creo que fui respondiendo más o menos a todo. No sé si alguien no se sintió, lo dice ahí. Vamos. ¿Por qué usted estudió trabajo social? Aquí, Otra pregunta terapéutica esa. aquí es una profesión como más de las mujeres. Es decir, el rol que haces en la casa de mamá se extiende a la comunidad. Es todavía una profesión, no sé cómo sea en Argentina, en Brasil. Por eso que pasó corriendo la reconceptualización. No, todavía es una profesión de mujeres. Sí, 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 en todo el mundo. Sí, hay que abordar también fuertemente el tema de género. Claro. Porque incluso nosotros decimos, estás haciendo actividades paternalistas, que deberían ser maternalistas, ¿no es cierto? Entonces, ese rol extendido que hace la mamá, que hace la mujer en la casa, que ahora se vuelca a la sociedad. Sí. Para mí, ahí la clave es la teoría, ¿no? Tú has hablado en tu charla más que de trabajo social, de política. Entonces, una profesión que está unida a la política, total, que vive de la política, que es usada por la política de las ONGs, de ONUs, de etcétera, ¿no? Política. Entonces, esa es la pregunta. Su reflexión es más una reflexión que una pregunta, porque ya se respondió. La pregunta es ¿por qué estudiaste trabajo social? Por política, porque yo estaba entre ciencia política y trabajo social y no conocía lo que era trabajo social y no me sabía que no era asistencia social, sabía que era otra cosa, porque, bueno, y ahí ¿qué hice? Fui a ver los programas de las carreras, las que me interesaban, ¿no? Ciencia política y trabajo social, y opté por trabajo social porque era el programa de formación más político en mi lectura de aquel momento. ¿Por qué más político? Porque tenía más disciplina vinculada a política social, trabajo comunitario, me dio la impresión de que era más potente en términos de un hacer transformador. Y la ciencia política me agradaba también porque siempre me preocupó, me gustó la política, el estudio, el debate, pero yo sabía que era muy, ¿cómo te diría?, muy lejos de los procesos concretos. No, la ciencia política ese era mi imaginario antes de empezar a estudiar, ¿no? Me aparecía como muy distante de la realidad concreta de los sujetos de la historia, ¿no? Y ahí fui para trabajo social. Y ahí fui a ver que 95% eran mujeres, que el debate era y todavía estoy ahí. Por eso sí, creo que no solo debe estar presente la cuestión de género, y yo me refería a eso como los feminismos, que también se los llama de esa manera, los feminismos, no solo que debe estar presente, sino que debe ser estructurante de la formación. O sea, debe estar presente en todas las materias. Claro, no vas a dar en todas las materias lo mismo, pero todas las materias tendrían que de alguna manera, ese es nuestro desafío en Brasil ahora, ¿no? ¿Cómo hacer tenemos 35 o 40 materias en la formación, son 4 años allá, y después el posgrado. ¿Cómo hacer para esas 40 materias que en todas ellas, sin perder su foco, porque cada materia tiene un foco, puedan traer los elementos y los debates de los feminismos, del antirracismo, de la cuestión ambiental, la agroecología y de la historia latinoamericana, el pensamiento crítico? ¿Cómo hacer para que esos principios sean estructurantes de la formación y no apenas contenido de una disciplina entre 40? Porque al principio era eso. Bueno, venía un debate muy fuerte en familia o venía un debate muy fuerte en género. ¿Qué se hacía? Bueno, se crea una disciplina optativa para atender esa demanda puntual y después como para que no
cambiar algo para que nada cambie. Y ahora estamos en un proceso de radicalidad mayor. ¿No? Esos ejes estructurantes de la formación, hay que pensar, y cada profesor de cada materia tiene esa responsabilidad, cómo los contenidos de mi materia, yo doy investigación en trabajo social y cuestión urbana, rural y ambiental en Brasil, y fundamentos teóricos, históricos, metodológicos también doy, cómo hacer para que en esas materias esos principios estructurantes aparezcan permeando todos los contenidos, trayendo ejemplos, trayendo actividades prácticas, trayendo un grupo de mujeres que están luchando contra tal problema en aquella comunidad, que den una charla y divulguen. O sea, hay muchas formas de hacerlo, ¿viste? Pero por política elegí, y todavía estoy en eso. Bueno, un agradecimiento enorme por esta posibilidad. Agradecer a Andrea, que fue la gran articuladora. Cuidado.